Muy bien, Claudio, vamos a ir arrancando nuestro espacio del desayuno del día de hoy, un desayuno que tendremos virtual con Alejandro Topo Que Rodríguez. le agradecemos mucho que esté en contacto aquí con la radio, con el canal del Eco Topo. Rodolfo y Claudio, desde Tandil, desde el Eco, como siempre, un saludo cordial. Buen día, Claudio, Rodolfo, ¿cómo están? Muy bien, acá estamos. Obviamente, más allá de las cuestiones de las que habitualmente charlamos, la muerte del Papa Francisco de alguna manera atraviesa todo. Yo sé de tu fe, digamos, y tu cercanía de alguna manera. Queríamos también tener una reflexión sobre todo de lo que nos ha dejado Francisco como arzobispo de Buenos Aires primero y como Papa después. Bueno, se ha dicho ya mucho en la Argentina y en el mundo. Creo que es importante ir viendo el proceso del legado de Francisco. Tengo la sensación de que a lo largo del tiempo y con los años irá madurando ese legado de Francisco. En particular, me parece que hay todavía piezas de su pensamiento, de su reflexión, que tienen que ser redescubiertas o releídas. Pienso, por ejemplo, en el discurso que el Papa Francisco dio en junio del año pasado, en junio de 2024, ante el grupo de países del G7, los 7 países más importantes del mundo. Allí el Papa Francisco expuso un discurso sobre inteligencia artificial. Un hombre que estaba pensando en los grandes temas de frontera de la humanidad y define a la inteligencia artificial como un instrumento fascinante y tremendo a la vez. Y me parece que es uno de los legados, ese su pensamiento, sobre los que la humanidad va a reflexionar en los próximos años y seguramente será una guía para la espiritualidad, pero también para la política, para el ordenamiento social. Creo que se abre una etapa de desafíos en la Iglesia y que va a ser muy importante tener una señal de cuál es el rumbo que la Iglesia tomará después de Francisco. Y esto es un hecho histórico que va a ser mirado con atención en todo el mundo. Correcto, la reflexión entonces de Alejandro Topo Rodríguez. Lo traigo a los temas más de nuestra coyuntura, Más de mundanos. nuestro día a día. Y en este caso se ha firmado hace poco un nuevo acuerdo, se ha logrado con el Fondo Monetario Internacional y queríamos analizar algunas cuestiones que evidentemente han dejado algún tipo de dudas. Usted lo viene planteando a través de su cuenta en X, por ejemplo, el tema de retenciones, por ejemplo, hay algunas otras cuestiones como reforma jubilatoria, como también lo que tiene que ver con descuentos de zona fría. Bueno, arrancamos por un cierto orden, arrancamos por el tema retenciones. Bueno, para el campo, evidentemente una situación que siempre se viene hablando hace bastante tiempo en la Argentina, ¿no? Como ustedes bien saben, y en particular usted, Rodolfo, que es un estudioso experto en los temas de la política agropecuaria, ya en el mes de enero de este año, el presidente Milei firmó un decreto, el decreto 38 de 2025, que instala un descuento provisorio, es decir, una quita parcial de retenciones hasta el día 30 de junio de este año. Quiere decir que, más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a partir del 1 de julio vuelven a aumentar las retenciones. Las de la soja, por ejemplo, de 26 a 33%, las del maíz, del trigo, el sorgo y la cebada de 9,5 a 12%. Ahora, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se hace mención a la baja transitoria de retenciones, que es lo mismo que sostiene el gobierno. Por lo tanto, se ha tomado como definitiva esta decisión de que aumentarán a partir del 1 de julio. Ocurre que frente a la iniciativa que ha tenido en estos días el Congreso de impedir un aumento de retenciones, aparece en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional un compromiso del gobierno argentino de
no obedecer leyes de Congreso que, según el propio gobierno, pongan en riesgo el equilibrio fiscal. Por eso el gobierno firma un acuerdo en el que dice que se opondrá, que no respetará ninguna ley de Congreso que vaya en el sentido de poner en riesgo el superávit fiscal. Así se ratifica lo que hizo el gobierno hace unos meses, que fue vetar una ley que de manera moderada actualizaba algo las jubilaciones o que le ponía actualización al financiamiento universitario. Junto con eso, y más allá de las retenciones, el campo tiene que estar muy atento, y yo no he visto que se haya tomado nota de que en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se le va a plantear a las provincias, a los gobernadores, este es el compromiso escrito en el denominado Staff Report que se firmó en este mismo mes, se le va a plantear a los gobernadores prestar mucha más atención, estoy siendo textual, prestar mucho más atención o mejor atención a una valoración más adecuada de los activos inmobiliarios y territoriales, incluidos, dice el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, incluidos los que están ligados a los grandes productores agrícolas. Revalúo. La traducción de esto es que el Fondo Monetario Internacional firma con el gobierno nacional que juntos van a presionar a los gobernadores para que aumente el inmobiliario rural. Ahora, yo no llego a comprender por qué esto no está siendo analizado, discutido, debatido, porque además de ser una irrespetuosa intromisión del Gobierno Nacional y del Fondo Monetario Internacional en las administraciones provinciales donde no tienen que meterse, afecta directamente a un sector productivo que invierte para producir en la Argentina y que es generador del ingreso de divisas quizás más importante de los últimos 50 años en la Argentina. Por eso es tan importante seguir en detalle, nosotros lo hemos hecho desde el Instituto Consenso Federal, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Justamente eso le voy a preguntar, a ver si la sensación es que no se ha hecho un estudio real o por lo menos que no se ha tomado real conciencia de lo que se ha afirmado, digamos, por parte de los distintos sectores de la comunidad, que son pocos, como el caso de Consenso Federal, quienes lo han estudiado en profundidad. Bueno, usted sabe, Rodolfo, Claudio también, la política está llena de haraganes y hay muchos que prefieren estar guitarreando antes que estudiar los temas. Nosotros estamos haciendo un seguimiento de detalle, una traducción y un seguimiento de detalle del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hemos alertado a todos los que de manera directa están involucrados, perjudicados o interesados en el asunto. Ahora, me parece que también tiene que haber una reacción de los gobernadores, especialmente de los gobernadores que tienen dentro de sus territorios al sector agroganadero, a la agroindustria, como un factor fundamental dinamizador de su economía, de su producción, del empleo. También hay una decisión que tiene que ser discutida del propio gobierno nacional. Esta idea de prácticamente liberar la importación de maquinaria agrícola usada. Bueno, si este es el modelo económico que alienta la exportación de ganado en pie, la importación de maquinaria usada y que en materia económica la mayoría de los que producen se dediquen más bien al carry trade, es decir, a la bicicleta financiera, este es un modelo para poco. Le va a sobrar dentro de poco unos 30 millones de argentinos, porque es un modelo que se basa en la producción primaria, la importación y la especulación. No va, este modelo no va. Estamos hablando con Alejandro Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal. Hablando de este estudio que ustedes hacen del acuerdo con el fondo, ¿qué pasa con el tema jubilaciones? ¿Incluye una reforma jubilatoria?
sí, hay un compromiso firmado por el gobierno nacional, que es una de las clásicas imposiciones del Fondo Monetario Internacional, de avanzar en una reforma jubilatoria. Incluso eso tiene un plazo. El Fondo Monetario le permite al gobierno que comience a trabajar en la reforma jubilatoria después de las elecciones. Es evidente que hay allí una conciencia bien clara de que discutir este tema antes de las elecciones va a ser perjudicial para el gobierno. La meta es que en diciembre de 2026, es decir, a fines del próximo año, el gobierno presenta ante el Congreso una propuesta de reforma jubilatoria, cuyo detalle no se desarrolla en ese acuerdo, pero yo sí sé qué es lo que propone el Fondo Monetario Internacional en materia jubilatoria, porque he venido estudiando lo que ha hecho el fondo en los últimos 20 años en distintos países de América Latina y también lo que ha propuesto. En primer lugar, el Fondo Monetario Internacional propone o impone aumento de la edad jubilatoria. Para las mujeres pasar de 60 a 65 años y para los hombres de 65 años a 68 o 70 años. En segundo lugar, propone aumentar los años de aporte de 30 a 35 años. También, y en tercer lugar, propone que se incorpore un subsistema de capitalización individual que conviva con el régimen de reparto al estilo de las viejas y fracasadas AFJP. En cuarto lugar, el Fondo Monetario Internacional quiere prohibir, eliminar para siempre lo que ellos denominan moratorias, que en realidad son planes de pago de deuda previsional, donde ingresan no las personas que no han aportado, sino las que habiendo aportado 10, 15 o 20 años, no han tenido de parte de sus propios contratantes la voluntad de completar los aportes de los 30 años. Y finalmente, se habla mucho de la denominada eliminación de los regímenes de privilegio, como si, por ejemplo, los maestros fuesen privilegiados. Los maestros no tienen un régimen de privilegio. Los maestros, los docentes, al menos en la provincia de Buenos Aires, lo que tienen es un sistema que les obliga a aportar más en promedio mensualmente que el resto de los aportantes. Por lo tanto, tienen otras condiciones de edad de jubilación, pero no tienen ningún privilegio, porque aportan lo mismo o más que otros que están en actividad y que aportan a su caja o su sistema jubilatorio. Convengamos, Topo, que como viene el sistema jubilatorio, evidentemente es un fracaso. No sé si será, no creo, lo que propone el Fondo Monetario algo mejor, pero evidentemente algo hay que hacer con el sistema jubilatorio, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros sabemos muy bien qué hacer con el sistema jubilatorio y no es el camino que eligieron ni Milei ni el Fondo Monetario Internacional. Ese camino que proponen exprime a los actuales jubilados y a quienes están en edad avanzada ya en el mundo del trabajo. El camino para darle sustancia, consistencia y sustentabilidad al sistema previsional es incorporar más trabajadores aportantes al sistema. Hoy casi la mitad de los que trabajan no aportan. Por lo tanto, hay que simplificar los mecanismos para la registración de trabajo. Y por otro lado, no hay modelo económico que pueda sostener un sistema previsional sano si el modelo económico destruye empleo y baja el crecimiento. Argentina tiene, como muy pocos países en el mundo, la ventaja de contar con lo que se denomina el bono demográfico. Y es que hay más cantidad de personas en edad de trabajar que en edad de no hacerlo. La crisis del sistema jubilatorio en Europa se da por razones distintas a la de la Argentina. En Europa hay menos proporción de personas en edad de trabajar. Aquí hay más personas en edad de trabajar que en edad de no hacerlo. Por lo tanto, hay un enorme potencial para seguir incorporando, permítame la expresión, mano de obra joven al sistema laboral. Si uno amplía la incorporación de mano de obra al sistema registrado, y eso supone políticas de crecimiento y generación de más empleo, camina razonablemente al fortalecimiento del sistema previsional. Cuando uno amplíe el sistema previsional, pueden empezar a darse algunas de esas discusiones con las cuales quiere comenzar el Fondo Monetario Internacional y Milei. Pero al revés no. Al revés es solo ajustar a los actuales jubilados y a quienes están en la edad avanzada como para ingresar al sistema previsional.
Alejandro Topo Rodríguez, con él estamos charlando, director del Instituto de Consenso Federal. Algo que hablamos en muchas oportunidades tiene que ver con el tema de la zona fría para Tandil, este fondo fiduciario para Tandil y para otros lugares también, no solamente de la región. Sé que, recuerdo inclusive antes de que asumiera el actual presidente, algún diálogo, algún contacto que has tenido con él por este tema, lo has comentado inclusive aquí al aire en el ECO. ¿Cómo está este tema? Atento además que venimos acercándonos al invierno y a un invierno que parece bastante frío. Fíjense el punto del detalle al que llega el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto también está metido, perdón? Sí, porque en la Argentina gobierna el Fondo Monetario Internacional. Las grandes decisiones de política económica las toma el Fondo Monetario Internacional. También hace referencia al fondo fiduciario para el descuento del gas en hogares para zona fría que, por ejemplo, tiene Tandil. Y el Fondo Monetario Internacional obliga a que el gobierno nacional elimine todos los fondos fiduciarios a más tardar el 31 de diciembre de este año. Pero dice entre paréntesis, con excepción del fondo fiduciario para el descuento de tarifas de gas. Es decir, se eliminan todos los fondos fiduciarios estatales, menos el que genera los descuentos para el consumo de gas en hogares de zona fría, como por ejemplo para el caso de Tandil. Por lo tanto, el fondo fiduciario, el sistema de descuentos sigue vigente y tal como lo planteamos en la ley en el año 2021, vence recién en 2031, que ahí deberá el Congreso discutir si lo prorroga quizás por 10 años más. ¿Por qué es esto? ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional no va en contra de ese fondo fiduciario? Porque el presidente entendió, y me parece que el gobierno terminó de entender, que más allá de sus anteojeras ideológicas, de su fanatismo, este es un fondo fiduciario que no toca ni un solo peso del presupuesto nacional. Se financia con un pequeño aporte que cada uno de los contribuyentes, los usuarios de gas, hacemos todos los meses en la factura. Por lo tanto, no se pone en juego de ningún modo el equilibrio fiscal. No hay un solo centavo del presupuesto nacional que vaya a este fondo fiduciario. Efectivamente, 2 días antes de que asumiera la presidencia, le plantea al presidente que estudiara este tema, porque este fondo fiduciario no es igual que el resto. Él en su momento se comprometió a estudiarlo, no tuve luego ninguna otra comunicación, pero evidentemente me parece que han comprendido la naturaleza de este fondo. Exactamente, aunque igualmente anduvimos con bastante miedo en algún momento allá cuando se analizaban la ley ómnibus y algún decreto adicional, pero bueno, quedó firme por suerte el decreto. Así fue, Rodolfo, por eso se incluyó en la segunda versión y la versión aprobada finalmente de la ley bases, un párrafo en el artículo 5 de esa ley bases que dice que no se toca, es decir, no se elimina ese fondo fiduciario. Siempre hay algún fanático que va más allá de lo que la propia realidad indica y creen que van a quedar bien cometiendo ese tipo de errores. Finalmente el Congreso reaccionó y se salvó ese descuento para la zona fría. Topo, ya para ir cerrando, ¿alguna reflexión o tu opinión o la opinión del Instituto respecto al desdoblamiento de las elecciones? Bueno, en la provincia de Buenos Aires hemos venido presenciando en las últimas semanas una pelea política que tuvo como objeto las discusiones de poder, pero no propuestas para mejorar ni la provincia ni la Argentina. Se discutió un método y detrás de la discusión del método estuvo siempre presente la discusión por espacios de poder. Sería positivo, sería virtuoso para los bonaerenses y para la Argentina en general que las discusiones se den por cómo se mejora la producción de biocombustible, cómo se garantiza la conectividad universal en la provincia de Buenos Aires para que la solución no venga de un magnate norteamericano, sino de ARSAT, la empresa estatal argentina, o cómo vamos a hacer para reconstruir la infraestructura federal que está destrozando Milei, o cómo se pone en marcha un gran programa de formación laboral y reentrenamiento para generar capacidades de empleo. Ahora, me parece que
dadas las circunstancias, la existencia de 2 fechas va a significar un esfuerzo muy significativo por parte de la provincia y también una situación que no es la ideal para los ciudadanos ir a votar en 2 oportunidades. Dado que esa es la decisión, lo más razonable es que ahora se debatan temas de fondo y no cuestiones de poder o de política menor. Topo, una elección será con boleta única, la otra será con boleta tradicional, también será distinto. La elección del día 26 de octubre, en la que se eligen en la provincia de Buenos Aires diputados nacionales, será con boleta única de papel, una sola boleta donde el ciudadano, el votante, va a elegir marcando con una cruz cuál es su opción. La otra, que es el día 7 de septiembre, en la que se eligen legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares, va a ser con la boleta tradicional, con distintos cuerpos pegados uno del otro y por lo tanto identificaciones de distintos partidos sobre la mesa de votación. Habrá también una forma de contabilizar los votos por parte de la provincia de Buenos Aires para la elección provincial y un conteo distinto el 26 de octubre por parte de las autoridades nacionales. Topo, como siempre te agradecemos esta charla con la radio, con el canal del ECO. Gracias a ustedes, muy buenos días.